Hay un tipo de crimen gigantesco que está ocurriendo en México a plena luz del día, pero que es casi invisible. Y no estamos hablando del típico robo de combustible, de perforar oleoductos en mitad de la nada. Esto es otra cosa. Es una conspiración de cuello blanco, un entramado que mueve miles y miles de millones de dólares. Un crimen que ha mutado, se ha vuelto mucho más listo y se esconde donde menos se espera, en los puertos, en las aduanas y, lo más grave, en los despachos de algunas de las instituciones más respetadas del país. Vale, para entender bien de qué va esto, lo primero es diferenciar, porque hay, digamos, dos tipos de huachicol. Por un lado está el tradicional, el que más suena, el robo físico, el de pinchar los ductos. ¿Es peligroso? Sí, pero es más rudimentario. Y luego está su hermano mayor, el realmente sofisticado, el huachicol fiscal. Aquí no hay taladros, aquí hay papeles, declaraciones falsas en las aduanas. Los que están metidos no son delincuentes comunes, sino una red de funcionarios, empresarios e incluso, presuntamente, altos mandos militares. Y la víctima principal no es solo la petrolera, es el propio Estado. O sea que al final la víctima es el bolsillo de todos. Bueno, esta es la hoja de ruta que vamos a seguir para desenredar esta madeja. Primero vamos a ver cómo el crimen ha evolucionado de uno a otro. Después nos meteremos de lleno en cómo funciona el fraude y quiénes forman esa red de cómplices. Y para terminar, veremos el precio de todo esto y los problemas que se está encontrando la justicia. Venga, empecemos por el principio de todo. El año clave es 2019. El Gobierno de México lanza una ofensiva a gran escala contra el robo de combustible en los oleoductos. ¿Y qué pasa? Pues que las redes criminales, lejos de desaparecer, se adaptan, se reinventan, migran a un método mucho más discreto, más limpio y, sobre todo, infinitamente más rentable: el fraude fiscal. Pasemos a ver la mecánica del asunto. Porque ¿cómo se monta un golpe tan sofisticado? Vamos a ver los 4 pasos que lo hacen posible. El modus operandi es metódico, casi quirúrgico. Primero, se compra o se refina el combustible en Texas, en Estados Unidos. Segundo, y aquí viene el truco de magia, la carga llega a la aduana mexicana y se disfraza. Se declara como si fueran lubricantes o productos petroquímicos, cualquier cosa menos lo que es. El tercer paso es la consecuencia directa. Gracias a ese disfraz se saltan los impuestos más importantes, el IEPS y el IVA. Y cuarto, la distribución. Ese combustible ahora libre de impuestos inunda el mercado a un precio de risa, reventando la competencia y generando unos beneficios, pues imagínense, desorbitados. Es que es exactamente eso. Como bien dice la cita, esto no es un crimen de fuerza bruta, de palanca y pico. Esto es un crimen de despachos, de ordenadores, de saberse los vericuetos legales y, sobre todo, de tener los contactos necesarios para explotar las grietas del sistema desde dentro. Y claro, esto nos lleva directamente a la gran pregunta: ¿quiénes son los que mueven los hilos en la sombra? Y aquí es donde la historia se pone realmente alarmante. La red de complicidad es mucho más extensa de lo que uno podría pensar y llega a salpicar a las mismas instituciones que en teoría deberían proteger al Estado. El epicentro de todo este escándalo apunta a un lugar muy concreto: la Secretaría de Marina, la CEMAR. Hay que entender que históricamente la Marina ha sido una de las instituciones que más confianza generaba entre la ciudadanía en México. Y claro, este caso la ha puesto en el ojo del huracán como nunca antes. De hecho, la propia Fiscalía General de la República ya le ha puesto nombre a esta presunta trama dentro de la Marina: Los Primos. Se cree que el cabecilla era el vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna. Su supuesta función, pues al parecer, controlar los nombramientos de personal en puestos clave de las aduanas, para asegurarse de que los cargamentos ilegales tuvieran luz verde para pasar sin ningún problema. Pero es que la telaraña es enorme. Los tentáculos llegan a la política. Se encontraron nada menos que 8 millones de litros de combustible ilegal en una propiedad de un ex senador. A las altas finanzas con personajes como Sergio Carmona, el llamado rey del huachicol, de quien se dice que financiaba campañas políticas hasta que fue asesinado. La trama llega a los lazos familiares, conectando directamente a los implicados con la cúpula de la Marina. Y, por supuesto, al crimen organizado. El cártel Jalisco Nueva Generación aparece vinculado a algunas de las incautaciones más importantes. Bien, ya hemos visto el cómo y el quién. Ahora vamos a lo que más duele: el dinero. Vamos a ver el coste brutal que este esquema tiene para el Estado mexicano y para su economía. La pregunta del millón es: ¿de cuánto dinero estamos hablando exactamente? Pues la respuesta es tan gigantesca como difusa. Nadie parece tener una cifra clara.
Fijaos en el baile de cifras porque es alucinante. Una consultora, Onespo, habla de más de 800.000 millones de pesos perdidos. La propia agencia tributaria, el SAT, llegó a estimar la pérdida anual en 525.000 millones. Otras fuentes dan cifras que van desde los 177.000 a los 200.000 millones anuales. Aunque nos quedemos con la cifra más baja, sigue siendo una auténtica barbaridad de dinero. Que no haya consenso ya nos dice lo difícil que es medir un crimen que se esconde en la propia opacidad del sistema. Y ojo, porque el daño va mucho más allá del dineral que no se recaudan impuestos. Este combustible ilegal provoca una competencia desleal que es simplemente demoledora. Pensemos en una empresa que opera legalmente, que paga sus impuestos. Es imposible que compita con unos precios tan artificialmente bajos. Esto al final destruye el mercado y se lleva por delante a toda la economía formal. Y con esto llegamos a la parte más oscura, si cabe, a la violencia que rodea el caso y al complicado camino para que se haga justicia. Un camino que, curiosamente, no empezó a andarse en México, sino en Estados Unidos. Es que si repasamos la cronología de los hechos, se ponen los pelos de punta. En noviembre de 2021, asesinan al operador clave. Años después, en 2024, asesinan a un almirante que, presuntamente, había denunciado la red. En marzo de 2025 parece que hay un avance. Las autoridades incautan un buque clave, y eso lleva a la detención del vicealmirante Farías Laguna. Pero la alegría dura poco. Un solo día después de esa detención, el testigo protegido más importante del caso aparece muerto. El patrón es aterrador y muy claro. La violencia no es un daño colateral, es la herramienta para mantener el silencio. Y quizás el dato más revelador de todos es dónde empezó a destaparse el pastel. La investigación que ha sacado a la luz esta red no nació en México, nació en Texas, impulsada por agencias como el FBI y la DEA. El motivo, las denuncias de empresarios mexicanos que estaban siendo extorsionados y que, al sentirse desprotegidos en su propio país, cruzaron la frontera para pedir ayuda a las autoridades estadounidenses. Esto plantea una pregunta muy seria. ¿Qué ocurre cuando un país parece incapaz de vigilarse a sí mismo? Y claro, este escándalo ha golpeado donde más duele, en la confianza. Como decíamos, la Marina era, de lejos, la institución de seguridad que gozaba de mayor credibilidad pública en México. Y un caso así, lógicamente, ha dinamitado esa percepción de cuerpo incorruptible, creando una crisis de confianza que no tiene precedentes. Y todo esto nos deja con una reflexión final que es, bueno, bastante inquietante. Cuando quienes deben ser los guardianes del Estado se convierten en sus depredadores, ¿quién queda para vigilar a los vigilantes? El caso del huachicol fiscal es mucho más que un fraude millonario. Es el síntoma de una posible cooptación institucional a un nivel muy profundo, uno que pone a prueba los mismísimos cimientos del Estado.